Que Dios le bendiga. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Les habla el pastor de la Iglesia Cristiana Abrigo de Dios. Quiero en esta oportunidad desarrollar un tema que me parece fundamental para cada oyente. Así es que, sin más preámbulo, vayamos pues de inmediato a la bendita y gloriosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. En Éxodos capítulo 20, versículo 1 al 6. En Éxodos capítulo 20, versículo 1 al 6. Dice la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del bendito Espíritu Santo. Y la Escritura dice de la siguiente manera: Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. En esta oportunidad quiero hablarles acerca de Dios aborrece la idolatría. Dios aborrece la idolatría. Debemos de saber, mis queridos hermanos, que la idolatría no forma en ninguna manera parte del plan de Dios. De acuerdo con estos escritos, con Éxodos capítulo 20, versículo 2, capítulo 20, versículo 1 al 6, este acto de idolatría es considerado un pecado aborrecible. Bien dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 21 al 22. Dice lo siguiente: Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Sin lugar a dudas, este pasaje de Romanos nos está mostrando en lo que el ser humano se ha convertido en su estado pecaminoso, es decir, alejado de Dios. El hombre, al abandonar a Dios, ha optado por seguir su propio camino. Entre estos caminos está el de la idolatría. Pero la pregunta es, ¿qué es la idolatría? Bueno, mis queridos hermanos, de acuerdo con el diccionario enciclopédico bíblico ilustrado, la palabra griega eidolatreia quiere decir culto dado a imágenes. Esta palabra se divide de esta manera: eidolon quiere decir ídolo, imagen, y latreia quiere decir culto tributado a la divinidad. Por lo tanto, la idolatría es la adoración o el culto que se tributa a entidades, objetos, imágenes o elementos naturales que se consideran dotados de poder divino o también de divinidades falsas. Por consiguiente, hermanos, este concepto de idolatría o de rendir veneración, adoración, honrando a las imágenes o figuras es contraria a las enseñanzas que se dan en la santa palabra de Dios, la Biblia. En el Decálogo o los 10 mandamientos, Dios ordena que su pueblo Israel debe de evitar a toda costa esta práctica de la idolatría. Los 3 primeros mandamientos que acabamos de leer dice en el versículo 3, Éxodo capítulo 20, versículo 3, 4 y 5, escuche lo que dice: No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. De acuerdo con estas palabras, Moisés afirma que les está prohibido a los hombres el hacerse de imágenes, figuras o esculturas de cualquier clase con el objetivo de darles culto aparte de Dios. Por ende, la idolatría es un pecado aberrante que ofende a Dios, por lo que se debe de rechazar de inmediato. ¿Por qué razón se debe de rechazar la idolatría? Mis queridos hermanos, en primer lugar, la idolatría no representa al Dios único y verdadero.
Recordemos que Dios tiene personalidad. Se dice que la idolatría es adorar a Dios aparte del Dios de Israel. Es decir, que el hombre se busca su propia forma de acercarse a Dios por medio de objetos como imágenes o figuras hechas de oro, plata, hierro, barro, yeso e incluso hasta el papel. La Biblia categóricamente menciona que Dios tiene personalidad, es decir, Dios tiene inteligencia, voluntad, sentimientos, conocimientos y emociones. Un objeto inanimado como un ídolo no tiene este alcance de tener personalidad ni mucho menos emociones. En cambio, el Dios verdadero sí oye, sí mira y sí habla. En los Salmos se dice que sus ojos están sobre los justos, sus oídos atentos al clamor de ellos. Si nosotros vamos al Salmo 34, 15, al Salmo 34, versículo 15, dice de la siguiente manera: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. En otra escritura se dice que sus ojos están en todo lugar, diciendo en Proverbios, si nosotros vamos a Proverbios capítulo 15, versículo 3, ahí dice la escritura: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Se da cuenta, por el otro lado, los ídolos de los paganos son hechos por ellos mismos con apariencia humana, de acuerdo al Salmo 115, desde el versículo 4 al 8. Si nosotros vamos allá, al Salmo 115, versículo 4 al 8. Vamos rápidamente y veamos lo que el salmista habla concerniente a los ídolos. Mire lo que dice el versículo 4, desde el versículo 4. Dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Versículo 5, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Este es el Salmo 115. Este salmo está haciendo la comparación entre Dios y los ídolos. Al ser comparado se puede ver que nada son los ídolos ante Dios. Los ídolos no tienen personalidad en absoluto, a pesar de tener boca, ojos, orejas, narices, manos, pies y garganta. Ellos no tienen la facultad de moverse por sí mismos. Pero el Dios del cielo sí tiene personalidad, y no solamente personalidad, sino también posee atributos que lo caracterizan. Ahora bien, por atributo se entiende aquellas características que lo hacen único a un ser. La Escritura presenta a Dios con sus propias características. Por ejemplo, se dice que la naturaleza de Dios es que Él es omnisciente. Él es omnisciente. Esto significa conoce todo. También es omnipresente, lo que significa también está en todo lugar. Es omnipotente, esto significa es todopoderoso. Es inmutable, quiere decir que nunca cambia. Y eterno, el cual quiere decir que vive por los siglos de los siglos. Aparte de estas características, se dice que Él es santo, justo, fiel, misericordioso, bondadoso y amoroso. Por esta razón no hay nadie que le pueda representar ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No hay criatura alguna que se pueda igualar al Altísimo Dios. En el libro del profeta Isaías se ve a Dios haciendo este reclamo a los desobedientes adoradores de ídolos. Si nosotros vamos allá a Isaías capítulo 40, versículo 25, vemos cómo Dios habla a estos desobedientes adoradores de ídolos. Notemos lo que dice en Isaías 40, versículo 25. Y dice de la siguiente manera, haciendo la pregunta a Dios: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo, versículo 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio.
Esto está mostrando quién realmente es nuestro Dios. En otro pasaje del mismo profeta Isaías, continúa diciendo, eso está en Isaías capítulo 46, si vamos para allá, a Isaías capítulo 46, versículo 5 al 7, y dice, ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Versículo 6, sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas, alquilan un platero para hacer un dios de ello, se postran y adoran, se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Esto es lo que dice el profeta Isaías 46, versículo 5 al 7. Mis hermanos, estos versos muestran que no hay nada que se pueda asemejar a Dios, no hay nadie que le sobresalga a sus atributos y mucho menos a su personalidad. ¿Por qué? Porque Dios es el único y no hay otro como Él. Las primeras palabras de Éxodos capítulo 20, versículo 1, Moisés afirma que Él es el único Dios verdadero. En el versículo 2 se dice, yo soy el Señor Dios. Es decir, Moisés está enseñando que fuera de Dios no existe otro Dios como Él. Él no tiene competencia alguna. Él es el único que debe de ser reconocido por todos los hombres en el mundo. Él fue quien con su poder sacó a los hebreos de la servidumbre pesada de Egipto. Fue Dios quien envió sus plagas sobre ese país para demostrarles tanto a los egipcios como al pueblo de Israel que no hay otro semejante al Dios de Israel. Otra vez, cito al profeta Isaías, que contundentemente declara esta gran verdad acerca de que no hay otro fuera de Dios. Si vamos allá otra vez a Isaías, capítulo 45, versículo 5 al 7, dice de la siguiente manera, Isaías, capítulo 45, versículo 5 al 7, y dice, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Versículo 6, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Mis queridos amigos y hermanos, todos los hombres deben de saber que no hay otro como el Dios del cielo. La idolatría debe de ser rechazada porque no representa la verdad de Dios. Aparte que el profeta Isaías dice que el Señor no comparte su gloria con nadie, diciendo, vayamos allá en Isaías, capítulo 42, versículo 8, Isaías capítulo 42, versículo 8, y notemos lo que dice ahí el profeta. Dice de la siguiente manera, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. O sea, la idolatría es un concepto distorsionado de la verdadera adoración que se le debe de dar al Dios verdadero. La idolatría no es parte del plan de Dios para los hombres. Dios no se agrada con esta práctica de la idolatría. ¿Por qué razón la idolatría debe ser rechazada? ¿Por qué otra razón? En segundo lugar, Dios mismo se encarga de hacer un rechazo hacia la idolatría. Si nosotros vemos, hermanos, Dios prohíbe el tener dioses falsos. Los hijos de Israel habían vivido por décadas en un país donde se practicaba la idolatría, es decir, en Egipto. Y en Egipto era una nación politeísta de religión, es decir, un país en donde se rendía culto a un sinnúmero de dioses paganos. Por ejemplo, los egipcios le rendían culto a las fuerzas de la naturaleza, tales como el sol, la luna y el río Nilo, y también ciertos animales y aves. Divinizaban animales como el cocodrilo, la rana y la serpiente. Los egipcios le atribuían a los dioses la fertilidad de la tierra y a los animales la victoria o derrota en la guerra. Una de las razones por las que Dios se encargó de enviar plagas sobre Egipto
era precisamente para demostrarles que sus dioses eran incapaces de defenderlos, protegerlos y hasta hacerles algún milagro o prodigios. Todas las plagas enviadas por Dios a Egipto fue contra todas estas supuestas divinidades en las que los egipcios confiaban. Ahora bien, una vez más, una vez que habían salido los hebreos de Egipto, Dios les entregó lo que podríamos decir era la constitución por la cual ellos deberían de regirse. En el verso 7 al 9 de Deuteronomio, si nosotros vamos en el capítulo 5 de Deuteronomio, versículo 7 al 9, Dios les habla terminantemente a Israel de no tener dioses ajenos delante de él. Vayamos rápidamente a Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 5, versículo 7 al 9. Note lo que dice la Escritura. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. 8, no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosas que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 9. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Vayamos al versículo 10 también. Y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esto era desde Deuteronomio capítulo 5, desde el versículo 7 al 9. En otro pasaje, Moisés les amonesta de igual manera. Si nosotros vamos a Levíticos capítulo 19, versículo 4. Vayamos a Levíticos capítulo 19, versículo 4. Dice la Escritura, allí en Levíticos capítulo 19, versículo 4. Y dice, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová, vuestro Dios. O sea, si nosotros vamos y analizamos, hermanos, la palabra dioses es plural, para indicar que las naciones se han corrompido con todas estas prácticas de la idolatría. Y se dice ajenos porque no pertenecen al pueblo de Israel. El único al que deben de reconocer es al Señor Dios, el creador del cielo y de la tierra y de todo cuanto existe. Mis amados hermanos, es lamentable, pero hoy en día este problema de la idolatría ha invadido a países enteros de generación en generación. Por ejemplo, un país muy dado a la idolatría es el país de México, en donde se le ha levantado hasta un templo, santuario, basílica, a la diosa conocida como la Santa María de Guadalupe. Allí se rinden cultos en honor a ella. A ella se le considera la patrona de México. No digamos el país de Guatemala. En Guatemala también, hermanos, se le rinde culto al bien conocido Cristo Negro de Esquipulas. Y no se diga del país de Cuba, en donde se le venera a la diosa conocida como la Virgen de la Caridad del Cobre, o Caridad del Cobre, o simplemente Cachita. Esta diosa es considerada la patrona de Cuba. Todos estos países, mis hermanos, hacen alarde de sus dioses, a los que reverencian, a los que veneran y adoran. Este acto de tener una diosa no es algo nuevo. De acuerdo a Jeremías nos habla que en su tiempo ya habían diosas que se les conocía como la reina del cielo. Probablemente a la diosa de la fertilidad, Ishtar. Jeremías capítulo, y nosotros vamos a Jeremías capítulo 44, versículo 17 al 19. Vayamos rápidamente y veamos lo que dice en Jeremías capítulo 44, versículo 17 al 19. Note lo que dice: la palabra que nos ha hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti, dice el pueblo a Jeremías, versículo 17, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso, ahí está, a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes
en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. En el versículo 18, mas desde que dejamos de ofrecer incienso, ¿a quién? A la reina del cielo, otra vez, y derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. En el versículo 19, y cuando ofrecimos incienso otra vez a la reina del cielo y le derramamos libaciones, dice la pregunta, ¿acaso le hicimos nosotros tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Eso es lo que dice Jeremías capítulo 44, versículo 17 al 19. Se da cuenta que esta idea de tener una diosa no es algo nuevo. Estas eran las palabras de los israelitas que sabían que sus mujeres habían adorado a dioses ofreciéndole incienso, venerándola, adorándola. Recordemos, hermanos, que Dios prohíbe el tener imágenes, figuras y esculturas, y es bien claro cuando dijo que no debemos de tener dioses ajenos. Así que por lo tanto, mis hermanos, Dios aborrece la idolatría, y no solamente la aborrece, sino que también prohíbe el reverenciarles, el inclinarse hacia ellas. La idolatría ha penetrado en el corazón de los hombres sin Dios. Por falta de sus corazones no arrepentidos, se han corrompido haciéndose de imágenes, figuras, para inclinarse a ellas. Por ejemplo, si nosotros vamos allá en Romanos capítulo 1, versículo 21 al 22, el apóstol Pablo en su carta a los romanos dice lo siguiente: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Se da cuenta que el hombre apartado de Dios siempre tiende a buscar a Dios a través de las imágenes. Su corazón necio está entenebrecido. Y si nosotros vamos allá en Éxodo capítulo 20, en el versículo 5 de Éxodos, se dice ahí terminantemente que no se debe de tener ídolos. Eso lo acabamos de leer. Pero volvamos una vez más, allá en Éxodo capítulo 20, versículo 5. Éxodo capítulo 20, versículo 5. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esta es una orden, hermano. Debemos de saber que esta es una orden, una ley que no puede ser quebrantada. Aquí se da la orden de no arrodillarse ante ninguna imagen, ni se les debe de honrar, porque solo hay un solo Dios al cual se le debe de dar toda la adoración. Posiblemente dirá alguno, bueno, el mismo Dios mandó a hacer figuras como los dos querubines en el arca de la alianza o pacto. O también podrán decir algunos, otros, también Dios mandó a hacer una serpiente para que el que la mirara quedara sano de la mordedura de cualquier serpiente. La verdad, hermano, honestamente, este tipo de pensamientos o supuestas interpretaciones son muy vagas e infantiles. Se debe de entender que Dios fue quien ordenó el hacer los querubines en el arca del pacto, pero nunca dio orden de venerarlos o adorarlos. Dios fue quien dio la orden de hacer la serpiente de bronce, diciendo, si nosotros vamos allá a Números capítulo 21, versículo 8 al 9, allí el Señor le manda a Moisés que se hiciera una serpiente. Vayamos a leerlo. Dice en Números capítulo 21, versículo 8 y 9. Y dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Versículo 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Como se puede ver, hermanos,
como se puede ver, no mandó a que se le venerara ni se le postrara en adoración. No se ve a los israelitas inclinándose ante ella. Por el contrario, ¿sabía usted que hubo un momento en el cual los israelitas quemaron incienso a manera de veneración a esta serpiente? Pero bajo la mano de Ezequías, el hijo de Acaz, rey de Judá, este rey destruyó precisamente a los lugares altos, a las imágenes, y dentro de ellas estaba también la serpiente de bronce. Vayamos rápidamente en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Dice la palabra del Señor: Él quitó los lugares altos, este es Ezequías, y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. Y mire, note lo que dice ahí, dice, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Ahora se da cuenta. Ahora bien, la pregunta es, ¿quién les envió a estos idólatras a hacerse de un ídolo que supuestamente represente a Dios? ¿Quién les mandó que hay que venerar a una imagen que supuestamente es María, la madre de Jesús? O Guadalupe. ¿Quién mandó a que se venerara al Cristo negro o a la imagen del cobre? Dios nunca mandó que se le adore por medio de imágenes o esculturas alguna. Estos son inventos de hombres perversos, corruptos y llenos de maldad. Según la historia, hermanos, según la historia, se dice que la adoración a María se estableció en el año 381 después de Cristo por el Papa Gregorio el Grande. Y además de esto, en el año 787, de acuerdo a la historia, después de Cristo, se introdujo el culto a imágenes y a reliquias. Hermanos, la idolatría es una vergüenza, es dañina para los que la practican. Según la versión popular, me gusta esta, según la versión popular, Dios habla hoy a los que le rinden culto a imágenes, figuras o ídolos. ¿Sabe cómo les llama? Les llama ciegos, estúpidos y ridículos. Vamos a verlo. Si usted tiene de repente la versión Dios habla hoy, usted puede ir allá a Isaías capítulo 44, versículo 9 al 11. Note lo que dice la versión Dios habla hoy. Dice de la siguiente manera: ninguno de los que hacen ídolos vale nada, y para nada sirven los ídolos que ellos tanto estiman. Los que les dan culto son ciegos y estúpidos, y por eso quedarán en ridículo. Versículo 10. El que funde una estatua para adorarla como si ella fuera un dios, pierde su tiempo. Versículo 11. Todos los que la adoren quedarán en ridículo. Los que fabrican ídolos son simples hombres. Si todos juntos se presentaran a juicio, quedarían humillados y llenos de terror. Eso está en Isaías capítulo 44, versículo 9 al 11. Eso es lo que dice la versión Dios habla hoy. La Santa Biblia, hermanos, nos manda que se debe de huir de la idolatría. Por ejemplo, si nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 14. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 14. Dice la Escritura de la siguiente manera: por tanto, amados míos, dice Pablo, huid de la idolatría. ¿Se da cuenta? Huid de la idolatría. Hay que correr de la idolatría. En otra escritura, el apóstol Juan, allá en la primera carta, en primera de Juan, capítulo 5, versículo 21, allí el apóstol Juan también nos escribe y nos dice que se debe de evitar la idolatría. Notemos lo que dice en primera de Juan, capítulo 5, versículo 21. Dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Esto está bien claro, mis hermanos. Dios nos manda a no ser idólatras. Vayamos nosotros en primera de Corintios capítulo 10, versículo 7. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 7. Dice: no seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Pero mira lo que dice: no seáis idólatras. No seáis idólatras.
La idolatría es contraria a los mandamientos de Dios en su palabra. La idolatría debe de ser rechazada por todos los hombres sobre la faz de la tierra. Recordemos, hermanos, que Dios aborrece la idolatría. La idolatría es un insulto, es una inmundicia, es detestable y asqueroso ante los ojos del Señor. La Biblia lo habla rotundamente y Él lo prohíbe. Mis amados hermanos, la idolatría trae serias consecuencias eternales. La idolatría trae serias consecuencias eternales. Por ejemplo, la idolatría provoca la ira de Dios. Eso lo podemos ver en las Escrituras. Mire, pero dice la historia, el pueblo de Dios, de Israel, había recibido los 10 mandamientos o los mandamientos. Y en los 10 mandamientos, mis hermanos, ahí está precisamente que se prohíbe la adoración a los ídolos, el crearse ídolos, el hacerse ídolos. Si nosotros vamos otra vez a Éxodo capítulo 20, versículos 5 al 6, note lo que dice en el versículo 5. Dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Sí? No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Versículo 6. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Mis mandamientos. No te inclinarás, no las honrarás. Solo el Señor es digno que todos los seres humanos le adoren. Ahora, la idolatría provoca la ira de Dios. La idolatría provoca la ira de Dios. En este mismo verso 5 se dice que Dios visita ¿qué? La maldad de los que la aborrecen. Todos los que practican la idolatría, los que se arrodillan ante una estatua, es porque aborrecen a Dios. Su corazón está lleno de maldad y perversidad. El mismo Dios, hermanos, dio orden bajo pena de muerte a todo el que practicara este pecado de idolatría en el pueblo de Dios. Note usted, si nosotros vamos a Deuteronomio capítulo 17, versículo 2 al 7. Deuteronomio capítulo 17, versículo 2 al 7. Dice la palabra del Señor. Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer, que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, ahí está, y servido a dioses ajenos, y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol, o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación, escuche eso, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y mire lo que le va a pasar, y los apedrearás, y así morirán. La idolatría provoca la ira de Dios. La idolatría trae muerte. Los israelitas permitieron la práctica de la idolatría, por lo que recibieron, hermanos, el castigo de Dios. Bajo este pecado de idolatría, no le quedó más remedio a Dios que castigar a su pueblo por su desobediencia ante esta tendencia abominable. Si nosotros vamos a Jeremías capítulo 44, versículo 1 al 6. Jeremías capítulo 44, versículo 1 al 6. Note lo que dice la Biblia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá. Y he aquí que ellas están el día de hoy asoladas, no hay quien more en ellas, a causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme, yendo a ofrecer incienso, honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres. Versículo 4, y envía a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Versículo 5, pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad,
para dejar de ofrecer incienso a quienes, a dioses ajenos. Versículo 6, se derramó por tanto, mira ahí está, mi ira y mi furor, y se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y fueron puestas en soledad y en destrucción como están hoy. Eso está en Jeremías capítulo 44, versículo 1 al 6. Hermanos, la Biblia registra que todo Israel fue obstinado en esta práctica de idolatría. Dios les envió mensajeros para que se apartaran de esta corrupción, de esta abominación, de esta inmundicia. Sin embargo, hermanos, no dieron oído a sus palabras, a las palabras de los profetas. Por ende, el primero de enfrentarse con el castigo de Dios fue Israel por sus pecados abominables, entre ellos el servir a dioses paganos, ídolos e imágenes de acera. Israel fue cautivo a Asiria. El segundo que fue castigado por su idolatría fue Judá, quien terminó en cautiverio en Babilonia por no sujetarse a los mandamientos de Dios. La idolatría no es buena. Mis hermanos, ¿por qué razón? Porque la idolatría condena el alma del hombre también. Este pecado de la idolatría conlleva la perdición eterna de las almas de los hombres. Es decir, todos los que practican idolatría, los que se postran ante un ídolo y se inclinan ante ellos, serán objetos de castigo eterno de acuerdo a la palabra del Señor. Si nosotros vamos precisamente allá en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, la Escritura dice que los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Note lo que dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Note, no heredarán el reino de Dios. Y dice, no erréis ni los fornicarios, y note eso, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Hermanos, está bien claro que estos no heredarán el reino de los cielos. ¿Quiénes? Los idólatras. Lógicamente ahí menciona otros pecados, pero estamos centrándonos en los idólatras. Segundo, los que practican pecado de idolatría no participarán de las bendiciones del reino de Dios. El apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, vemos ahí en Apocalipsis capítulo 22, versículo 14 al 15. Vayamos rápidamente y mire lo que dice la Escritura. Dice la palabra del Señor, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Pero mire lo que dice el versículo 15, más los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, y note ahí, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Mis hermanos, vuelvo y repito, los idólatras no tendrán esa bendición de entrar por las puertas de la ciudad de Jerusalén. Y en tercer lugar, los que practican idolatría serán echados en el lago de fuego y azufre, donde estará el diablo y sus ángeles y todos los que hicieron mal en la tierra. Si nosotros vamos nuevamente allí en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, el apóstol Juan nos vuelve a repetir. Escuche, dice versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, dice, los idólatras, otra vez, los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Se da cuenta? Ellos serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Esto no es el infierno, este es precisamente donde está el diablo y sus ángeles y todos aquellos que hicieron maldad, entre ellos los idólatras. Ahora bien, cuando la persona muere, aquel idólatra muere en la tierra, si es idólatra se va al infierno de acuerdo a las Escrituras. Y una vez que, hermano, se va al infierno ya no hay oportunidad. Así es que el final de los idólatras será ¿qué? El infierno y después el lago de fuego. Ahí dice la Escritura que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Recordemos, hermanos, que Dios no se complace en la maldad de los malos. Los malos no estarán junto a Dios. Todos los que practican la idolatría, entonces, hermanos, recibirán consecuencias graves, consecuencias eternales.
Así es que, mis hermanos, no cabe duda que el diablo es el causante de llevar a miles y miles de hombres y mujeres a seducirlos para practicar la idolatría. Este enemigo desde el principio mostró un comportamiento de odio hacia Dios. Lo podemos ver en Génesis capítulo 3, el cual hace desviar a nuestros primeros padres, Adán y a Eva. Desde entonces los seres humanos, al apartarse de Dios, se han desviado de la verdadera adoración que solamente Dios se merece. Recordemos también, hermanos, que en un momento dado el mismo Satanás, el diablo, fue insolente con su comportamiento al pedirle al mismo Jesús que le rindiera adoración. Eso está en Mateo capítulo 4, versículo 9. Pero, hermanos, hoy por hoy, el enemigo se ha inventado grupos como el catolicismo romano, el hinduismo, el budismo, el satanismo, entre otros. Todos estos son instrumentos del diablo para desviar al hombre de la verdadera adoración a Dios. Todos los que se postran ante un ídolo, imagen o figura, están arriesgando su alma. Son idólatras. Y recordemos que Dios aborrece la idolatría. Hemos visto que este acto de la idolatría es una aberración, una abominación delante de Dios. En primer lugar, vimos, hermano, la idolatría no representa al Dios verdadero. En segundo lugar, la idolatría es rechazada por el mismo Dios. Y en tercer lugar, la idolatría trae serias consecuencias eternales. Ahora bien, algunos se preguntarán cómo puedo evitar entonces la idolatría. La manera de evitar esta abominable práctica de la idolatría, número uno, es reconocer que solamente hay un solo Dios verdadero. El único que es el creador de todo cuanto existe. A Él se le debe de honrar y adorar únicamente. A Él se le debe de obedecer sus mandamientos. A Él se le debe de temer, amar y aceptar como el único digno de alabanza. Se debe de leer su palabra para no caer en esta triste y deshonrosa práctica. Recuerde que Él nos manda que debemos de rechazar la inclinación, veneración y adoración a los ídolos. Eso está en Éxodos. Lo hemos visto a través de este mensaje. Ahora bien, mis queridos hermanos y amigos, sobre todo nuestros amigos, querido amigo, el pecado de adorar ídolos puede ser perdonado. ¿Cuál es la manera de llegarse? Si tan solamente te arrepientes de tus pecados, apartándose de este pecado de idolatría. Su palabra dice, recordemos en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9, dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es el que nos perdona y quita todo pecado. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El apóstol Pedro también testificó que no hay otro nombre bajo el cielo. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Es solamente a través de Jesús. Jesús es el medio entre los hombres, entre Dios y los hombres. ¿Sí? Recordemos que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, hermanos y amigos, recuérdense que la única forma de poder evitar todo este pecado de idolatría es viniendo a los pies de Jesucristo, viniendo a los pies de Cristo. Él estará con los brazos abiertos para perdonarle. Sobre todo recordemos que Dios aborrece la idolatría.